Seguramente te sonará un autor de la antigüedad que se llamaba Esopo. Esopo es conocido por sus fábulas y en concreto quiero contarte ahora una que dice lo siguiente. Un carretero conducía a sus animales por un camino fangoso, completamente cargados, y las ruedas de la carreta se hundieron tanto en el lodo que los caballos no podían moverla. El carretero miraba desesperado a su alrededor y llamó al dios Hércules a gritos para pedirle ayuda. Y dicen que al final el dios Hércules se presentó y le dijo: apoya el hombro en la rueda, hombre, y después azuza a los caballos y luego pide auxilio a Hércules, porque si no alzas un dedo para ayudarte a ti mismo, no esperes socorro de Hércules ni de nadie. Es decir, si tú no eres capaz de poner esfuerzo y solamente pides, pero no pones esfuerzo, es imposible. Me viene a la cabeza aquel momento del Evangelio en el que el Señor andaba por aquellos caminos y se encontró con un chico que corriendo se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. El Señor quiso conducir a aquel joven hacia el sentido último de sus aspiraciones. Jesús muestra que la pregunta del joven es en realidad una pregunta religiosa y que la bondad que atrae y al mismo tiempo vincula al hombre tiene su fuente en Dios. Su fuente en Dios, más aún, es Dios mismo. El Señor vuelve a aquella pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo el Señor: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le contó cuáles eran los mandamientos. Y aquel era un buen joven, un buen chico. Y le dijo que ya los guardaba. Es decir, que ya vivía esos preceptos que según la ley de Dios tenía que vivir. Era un hombre bueno, virtuoso. Tenía bondad natural e incluso vivía esos mandamientos de la ley de Dios. ¿Pero esto es suficiente?, me pregunto. Quizás esto nos hace maduros. De hecho, el Señor le propone inmediatamente que si quiere seguirle, venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres y lo siga. Ahí entramos en el camino de la madurez. Es decir, ¿de verdad qué quiere Dios de mí? ¿De verdad qué es lo último en mi vida? ¿Cuál es mi fin último? ¿Basta con ser bueno? ¿O quizás tengo que salir del cómodo refugio de quien soy porque soy un cumplidor de la ley y tengo que descubrir que seguir a Jesús es mucho más? O quizás tengo que descubrir que lo que el Señor me pide es, como decía San José María, alma de criterio, es decir, persona que poco a poco vaya alcanzando a través de la gracia de Dios y de la voluntad la madurez. Decía concretamente San José María: madurez, el criterio supone madurez, firmeza de convicciones, conocimiento suficiente de la doctrina, delicadeza de espíritu y educación de la voluntad. Esto sería como un retrato maravilloso de cómo tenemos que llegar a ser, de una personalidad cristiana, de un hombre como tú, de una mujer como tú, que quiere ser de verdad un cristiano coherente, con una personalidad hecha, que no se deja llevar por los sentimientos, no porque no los tenga, sino porque los controle, porque no sea un sentimental o una sentimental sin más. Y que tampoco entienda que solamente es importante la voluntad. La madurez, esa madurez de la que te hablo, nos ayuda a tomar decisiones con libertad interior y hacerlas propias, por supuesto, y hacerlas propias. Y, es decir, nos hace responsables
sabiendo dar cuenta de las cosas que hacemos bien o mal. La madurez nos hace tener convicciones fuertes y seguras, basadas en un conocimiento más profundo de la doctrina cristiana, de tu fe. Y así vamos adquiriendo ese bien hacer, ese saber hacer, ese ser buen cristiano. Esto además se conjuga perfectamente con la delicadeza del espíritu, que se traduce en que somos afables, amables con los demás, y que vamos educando la voluntad, para que la voluntad se dirija siempre a una vida virtuosa. Así vas alcanzando eso que te digo que es alma de criterio. Es decir, aquella persona que se pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Pide luces al Espíritu Santo y sabe actuar. Y a veces pide consejo. No es un perfeccionismo, no es un voluntarismo malentendido que uno piensa que si no pone todas las fuerzas y no recurre también a Hércules, como decíamos al principio, es suficiente. No. Conviene desechar esa tendencia al perfeccionismo, al voluntarismo, que quizás erróneamente nos plantea que nuestra lucha es suficiente. Es decir, que somos capaces de todo. La madurez lleva a armonizar ese deseo de actuar bien con las propias limitaciones personales que todos tenemos. Decía San Pablo, no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago, y feliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, no perdemos la paz, pues Dios nos dice, lo mismo que el apóstol, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Que nos llenemos de agradecimiento y de esperanza, que sepamos que el Señor cuenta con nuestras limitaciones, con tal de que nos impulsen a convertirnos y a pedir su ayuda, a poner el hombro para que el carro siga adelante, pero contando con la gracia de Dios. Pídele al Señor que sea así. Pídele al Señor ser, no solamente como aquel chico, un hombre bueno, sino un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas.